Muy buenos días. Hoy le vamos a conversar sobre el Manual de Buenas Prácticas de Farmacia Comunitaria y Procedimiento Estándar de Almacenamiento. En nuestro país, pues no hemos acostumbrado, ¿verdad?, a hacer las cosas de una manera, diríamos, sin mucha documentación. Sin embargo, hemos siempre procurado cumplir con las buenas normas. Definitivamente, si hay una situación que es muy seria aquí en nuestro país, es la salud. Y los farmacéuticos nos hemos cuidado siempre por velar que los medicamentos sean manejados de la mejor manera para que los pacientes tengan productos de calidad y definitivamente un buen asesoramiento al respecto. Eso lo hemos hecho año tras año en nuestro país, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, sin muchas reglas, cuando no existía la ley 1, cuando no existía nada de estos decretos. Siempre el farmacéutico se preocupó por hacer su tarea de una manera profesional y segura para el paciente. Sin embargo, las cosas van cambiando y definitivamente hay que empezar a cumplir las reglas. Sin embargo, todo eso se ha establecido ya en las diferentes decretos que se han hecho para reglamentar la ley 1, ¿verdad? Así que ahora nos corresponde cumplir con la confección de un manual de buenas prácticas de almacenamiento en las farmacias comunitarias. ¿Cuál es la importancia de un manual de procedimiento? Bueno, definitivamente que, como he mencionado, siempre nosotros nos hemos preocupado, ¿verdad?, para que los medicamentos que se manejan en nuestras farmacias sea de una mejor manera, cuidando el beneficio para el paciente, siempre pensando en el paciente. Eso ha sido algo que siempre lo hemos hecho. Pero en un manual ya escrito, un documento ya llevado, definitivamente con ese proceso ya garantizamos la calidad y la seguridad, además de la eficiencia, porque se detalla de una forma muy adecuada cómo se deben manejar los medicamentos en las farmacias comunitarias. También detallamos en esos manuales los aspectos de la normativa legal y regulatoria que se debe de gestionar en las farmacias con respecto a los medicamentos. Con ese manual de procedimiento también ayudamos, ¿verdad?, a evitar errores de dispensación y a garantizar una adecuada gestión en los inventarios. Eso optimiza la eficiencia operativa, lo cual ayuda a los propietarios de la farmacia, a las empresas, para que sus medicamentos estén manejados de una forma adecuada. Y para nosotros los profesionales, definitivamente que nos ayuda para garantizar que no nos vamos a desviar en un momento dado en esos cuidados que tenemos que tener a la hora de cumplir nuestras obligaciones profesionales. El contenido que tiene un manual de procedimiento no es nada nuevo, ya le dije, es algo que lo venimos haciendo año tras año, pero que ahora, por supuesto, lo vamos a escribir, lo vamos a detallar en un documento llamado manual. Allí vamos a establecer los objetivos y el alcance, una descripción clara del objetivo y el ámbito de donde se va a aplicar estos procedimientos establecidos. También se van a detallar las responsabilidades y los roles que tiene cada quien, ¿verdad?, en ese cuidado que tenemos que hacer en la gestión de la farmacia y en el almacenamiento de los medicamentos. En ese manual vamos a establecer las directrices para el adecuado almacenamiento de los medicamentos, que va a redundar en cuidar que se cumpla con los procesos de la temperatura, la humedad, el buen control de las plagas, inclusive con el etiquetado correcto que tienen que tener los medicamentos. Esa es la importancia, ¿verdad? El contenido que tiene un manual de procedimiento. Ahí va documentado todo. En el manual de procedimiento va documentado, va escrito, va detallado. Y no son cosas que vamos a inventar, porque ya está establecida
establecido esos procesos, que es lo que debemos en la normativa, inclusive no la normativa nacional, en la normativa internacional. Así que no vamos a inventar nada. Vamos a llevar un buen proceso de inventario. El manual establece protocolos claros para a la hora que vamos a realizar el inventario de medicamentos, a la hora que vamos a gestionar los pedidos, cómo vamos a hacer esa recepción, cómo vamos a manejar las devoluciones, ¿verdad? Para un farmacéutico, la devolución de los productos vencidos, el sacar los medicamentos a tiempo, es importantísimo. No porque vamos a perder dinero, sino porque el paciente es primero. Sencillamente no podemos hacer la entrega de medicamentos vencidos a un paciente. Eso va en deterioro a su salud. Puede causarle un daño o puede simplemente no hacerle el efecto terapéutico y entonces el paciente está en problemas, ¿verdad? Así que ahí radica la importancia para nosotros como profesionales. Para el dueño de la farmacia, pues claro, es no perder dinero porque existe una política de devolución que establecen los laboratorios. Y si el medicamento lo va a devolver después de esa política, pues no va a tener derecho a devolución. Eso definitivamente afecta a su bolsillo. Normalmente ellos lo solucionan es cobrándole al técnico de farmacia o al farmacéutico y no hay problema. Pero es que ese no es el problema. El dinero es algo que va y viene. Pero la vida de un paciente, eso no hay manera de pagarlo. Por eso que para nosotros priva es el paciente. Eso es lo que priva para nosotros. Tenemos entonces que registrar las entradas, llevar un control de las entradas y las salidas, verificar que cada medicamento que entre tenga registro sanitario. Eso es muy importante. Decirle al dueño, oiga, este producto no tiene registro sanitario, yo no sé de dónde usted lo sacó, pero no puede entrar a la farmacia. Sencillamente como eso. Este medicamento no cuenta con registro sanitario, no cuenta con el cuidado adecuado, no vino de un almacén farmacéutico, por lo tanto no lo puedo recibir. El manejo de las devoluciones, ¿verdad? ¿Cómo se debe establecer? ¿Cómo se hace para establecer una devolución? Aquí hay farmacia, por ejemplo, que no ha salido la persona de la farmacia y no le quieren hacer una devolución al paciente. Pero no se la quieren hacer por un aspecto técnico, porque no me pueden decir que no se puede devolver porque el paciente se lo llevó. Ok, yo entiendo que si un paciente se lleva su medicamento para su casa y viene después de 1 hora, de 2 horas o más tiempo posible, ya yo le objeto, ¿verdad? Porque el medicamento salió de la farmacia, se fue a dar una vuelta y regresó. Yo no puedo garantizar el cuidado que tuvo ese paciente con temperatura y todo lo demás, cuidado, rayos solar y todo lo demás. Así que yo no se lo puedo devolver, definitivamente que sí. Yo no se lo puedo devolver por una seguridad, ¿verdad?, de la salud. Pero tampoco es posible que si el medicamento no salió del establecimiento, me vayan a decir que no pueden devolverlo. Pero la excusa allí no es una causa de salud, sino es una causa administrativa. Porque el sistema no lo permite. Porque el sistema es de estos enlatados que viene de afuera y sencillamente no lo permite. Eso no es una causa, señor. Hay que corregir eso. Si el medicamento está en la farmacia, en el momento yo lo compro, después le digo, no, mire, me equivoqué, es otro, usted lo puede devolver fácilmente porque el medicamento no ha salido de la farmacia. Está allí, en el mostrador. Está dentro de la farmacia, está en el cuidado de la temperatura que tiene el local. Si su local no tiene la temperatura adecuada, bueno, ya es otra cosa. Pero no ha salido de la farmacia. Por lo tanto, usted debería de poder hacer esa devolución al paciente. Porque el paciente es primero. ¿Qué va a hacer un paciente con un medicamento que no necesita? ¿Qué va a hacer el paciente con un medicamento que se va a llevar para su casa y que lo va a almacenar allá? Es mejor cámbiaselo y dale el correcto. Porque no es que te está diciendo devuélveme el dinero, sino simplemente
está haciendo un cambio. Este es para un ejemplo, ¿no?, de las cosas que ocurren en la farmacia. Quizás por esto, por la falta de un procedimiento, porque si hacemos un procedimiento, ahí se establece, ¿verdad?, qué se debe cumplir y priva todo lo referente a la salud, no la parte comercial. La salud del paciente es primero. Los principios farmacéuticos son primero. Y eso es lo que va a privar en el procedimiento de la farmacia. Definitivamente que se establecen también procedimientos de dispensación, muy importante. Nosotros lo venimos haciendo, como le digo, yo sé que en la farmacia tenemos todos los cuidados, leemos la receta una y otra vez. Yo recuerdo al farmacéutico que me enseñó a mí, primero, lee la receta cuando te la entregan. Lee la receta cuando vas a buscar los medicamentos, a hacer el picking, diríamos, ¿verdad? A buscar los medicamentos, lee la receta. Lee la receta cuando vas a rotularlo. Lee la receta cuando se lo vas a entregar al paciente. Esto es muy importante. Pero ahora, pues vamos a documentarlo en procedimiento de dispensación. Ahí vamos a hacer todos los procesos que se deben cumplir a la hora de dispensar las recetas. ¿Cómo se hacen esas verificaciones? ¿Verdad? El manual tiene que proporcionar directrices claras para la verificación de la receta y la dispensación adecuada de los medicamentos. Eso está escrito también en la normativa. Ahí se dicen los procesos que tienen que cumplir las recetas médicas. Pero ahora en la farmacia vamos a hacer unos procedimientos claros, unos manuales que van a complementar esa normativa. El seguimiento de las terapias farmacológicas es otra partecita que tiene que cumplir la farmacia y eso está en la ley, ¿verdad? Recuerden el artículo 347. El seguimiento de las terapias farmacológicas, porque tiene que tener todo un procedimiento establecido para que cumpla con la normativa y así pueda proceder con la dispensación de medicamentos cuando el farmacéutico no esté. Esto es muy importantísimo. Podemos hablar de eso más adelante. El manual de procedimiento también gestiona, ¿verdad?, todo lo que es la capacitación, el entrenamiento del personal. Cuando una persona llega por primera vez al local, todo el proceso de inducción, ¿verdad? El proceso de capacitación que tiene que tener todo profesional farmacéutico y profesional que está en la farmacia, incluyendo a la parte administrativa, porque un gerente, un dueño de farmacia, un buen representante legal de una farmacia tiene que conocer también, ¿verdad? Tiene que capacitarse para saber qué es un medicamento, para saber cuál es el fin que se persigue en el tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, siempre tenemos que vivir capacitándonos. No lo sabemos todo. Todos los días sale algo nuevo, siempre aprendemos del más joven, aprendemos del más viejo. Esto es algo que no va a cambiar, siempre va a ser. Tenemos que seguir las políticas de seguridad. El personal de la farmacia debe estar al tanto de las políticas de seguridad para minimizar los riesgos asociados con el manejo de medicamentos. Y lo más importante, tenemos que darle cumplimiento a la normativa, ¿verdad? Así que eso es lo que en resumen se busca en la capacitación y el entrenamiento del personal. Definitivamente también existe la gestión de riesgo y seguridad que se tiene que garantizar con este proceso de manual, ¿verdad? Con esa organización de un manual de procedimiento. Se identifican los posibles riesgos para andar por delante, qué es lo que deberíamos hacer para evitarlo, ¿verdad? Se tiene que seguir los procesos para el buen control de la temperatura y humedad. Para eso se establecen también los procedimientos, cómo se hace esa toma, en qué momento la va a hacer, quién la va a hacer. Y lo otro es que se debe cuidar el etiquetado de los medicamentos, ¿verdad? Cuáles son las directrices que usted debe cumplir a la hora de etiquetar los medicamentos cuando dispensa una receta, por ejemplo, o cuando dispensa un medicamento sin
de estos sin receta médica. ¿Qué es lo que usted debe hacer, verdad? Se tiene que cumplir con los procedimientos de calidad, ¿verdad? Garantizar el monitoreo que tiene que haber para con los medicamentos. Porque definitivamente debemos prevenir. Por ejemplo, que a la farmacia entre medicamentos falsos. Siempre que llegan medicamentos, verificar, ¿verdad? La factura de compra. ¿De dónde viene ese medicamento? Se tiene que tener todo el proceso de calidad en cuanto a la notificación de eventos adversos. Las farmacias comunitarias muy poco tienen notificaciones. Muy poco han participado en la notificación del efecto adverso, y no porque los pacientes no vayan a la farmacia a decir. Siempre los pacientes van a la farmacia: mire, este medicamento me causó esto, mire, yo empecé a tomar esto y me pasó esto o lo otro. Eso es algo que ocurre comúnmente en la farmacia, pero tal vez por falta de procedimientos, pues nunca nos hemos preocupado por notificarlo. Hoy en día las cosas han cambiado y se exige la notificación de los eventos adversos que nos llegue a la farmacia, que cualquier paciente nos notifique. Ahora hay que notificarlo, y eso se declara muy bien cómo se hace en los procedimientos. Y el manual de procedimiento definitivamente no es algo estático, no es algo que yo hice hoy y que va a durar 100 años. No, esto también cambia, porque las cosas cambian de hoy para mañana. Por lo tanto, el manual también va a cambiar en un momento dado. Por eso tenemos que hacerle revisión y actualizarlo periódicamente. Todo eso se detalla en el mismo manual de procedimientos. Existen pasos para cómo debemos hacer esa actualización. Definitivamente que debe haber una participación del personal, ¿verdad? El farmacéutico regente es el primero que debe estar siempre atento de la actualización del manual, del cumplimiento de los procesos que se establecen en el manual, que debe estar inclusive en el diseño de este manual. Definitivamente es el director técnico, por lo tanto es el que debe estar, atento de que se cumpla con todos los procesos que se indican en el manual de procedimiento y buenas prácticas de almacenamiento. En Sera Pharma contamos con todo un equipo de profesionales farmacéuticos en todo el país y estamos a sus órdenes. Si usted desea que le orientemos, que le confeccionemos el manual de buenas prácticas de farmacia comunitaria y almacenamiento, con mucho gusto estamos para servirle. En Panamá, por ejemplo, contamos con el licenciado Franklin Calderón, el licenciado Ricardo Valdés. En Chiriquí, con la licenciada Denise Cedeño. En Veragua, con el licenciado Alfredo Ramos. En Herrera y Los Santos, con la licenciada Antoinette Ábrego y el licenciado Aníbal Núñez. También existen otros colegas por allí que se me escapan de la memoria, pero que también son parte de este equipo. Definitivamente cuentan conmigo y pueden llamarme al 6987-6209 o escríbame a wcaballero@serapharma.com y con mucho gusto nuestro equipo le atenderá. Estamos a sus órdenes. Somos Sera Pharma. Saludos.